Bueno, hoy día voy a presentar el primer video de psicoestadística que tiene como título crear una matriz de datos en Excel. Eh, Esto es para el profesor Luis Alfredo Fernández Vizcarra. Bueno, para empezar tenemos lo que son las escalas de medición. Tiene dos tipos, el tipo de variables categóricas y numéricas. Tenemos su naturaleza también, que para las variables categóricas son cualitativas y las numéricas son cuantitativas. En sus escalas tenemos lo que es nominal y ordinal para cualitativas, intervalo y razón para cuantitativas. En el SPS esto sería nominal y ordinal para cualitativas y escala para cuantitativas. En los atributos de escala están el orden, distancia y origen, que para nominal no, como característica, poseen categorías a las que se asigna un nombre sin que exista ningún orden implícito entre ellas, o sea, no tiene ningún orden, distancia ni origen. Después en la característica ordinal, sí hay un orden, porque su característica dice que poseen categorías ordenadas, pero no permiten cuantificar la distancia entre una categoría u otra, o sea, no existe la distancia, menos el origen. Bueno, después tenemos lo que es las características de escala, las que tienen el orden y distancia. En sus características vendría a ser lo que tienen intervalos iguales y medibles, pero no tienen ningún origen real. Pueden asumir valores negativos. Y en la que sí tiene los tres atributos de escala, el orden, la distancia y el origen, tienen intervalos constantes entre valores además de un origen real, y el cero significa la ausencia de la variable. Bueno, los ejemplos que aquí se ponen son ejemplos de género y el estado civil para el nominal. El género no tiene ningún orden, porque puede ser masculino o femenino, depende. Su valor final es ese, ¿no? El masculino y femenino. En el estado civil tenemos lo que es el valor final de soltero, casado y conviviente. En los ejemplos para el ordinal es la instrucción e intensidad. Esta sí se rige por un orden o por una sucesión ordenada. Por ejemplo, el valor final de instrucción sería primaria, secundaria y superior. Y en intensidad leve, moderado y severo. En temperatura tenemos lo que es el valor final menos 10 grados centígrados, 0 grados centígrados y 20 grados centígrados. Esto se debe a que en estas sí se pueden asumir valores negativos, por ejemplo el menos 10 grados centígrados. Las horas del día, 0 horas, 10 horas, 20 horas en su valor final. Y el que sí tiene los tres atributos de escala sería el peso, que son 0 kilogramos. El 0 ahí sí tendría un peso en la variable, significa la ausencia de la variable, y 10.24 kilogramos o 20 kilogramos en el valor final. Hijos también sería del 1, 2, 3, depende a cuántos tengan. En observaciones tenemos en las variables categóricas cualitativas, las dicotómicas tienen solamente dos categorías, ejemplo, de ordinal dicotómica, nuevo, continuador, vivo, fallecido, sano, enfermo. Politómicas tienen más de dos categorías. Luego en las observaciones son continuas, provienen de medir. Esos vienen a ser las variables numéricas continuas, provienen de medir. Se pueden representar con números enteros o fraccionarios. Entre dos valores siempre existe un número intermedio. También tenemos las discretas, que provienen de contar solamente, pueden ser representados con números enteros. En la escala de medición no nominal, ¿qué entendemos por nominal? Indica el valor teórico ideal de cualquier cosa que puede ser cuantificable, en oposición al valor real, que es el que se obtiene de una medición dada. En el ordinal ya sabemos que cuenta con el orden, se rige de una asociación ordenada. El intervalo es el orden y la distancia, y la razón vendría a ser el orden, distancia y el origen.
Y aquí tenemos los ejemplos del cuadro anterior. El nominal sería el estado civil. Como valor final, el valor final es soltero, casado y conviviente. En el ordinal tenemos el grado académico, lo que es el bachiller, maestría y doctorado, su valor final. En el intervalo tendremos el saldo bancario, dólares en este caso, debido a que hay muchas denominaciones de monedas. Y razón sería edad y años, su valor final. Aquí tenemos lo que vendría a ser los indicadores y los valores finales. Por ejemplo, en el estado civil, el indicador de esto vendría a ser el documento nacional de identidad o el DNI, donde sale el estado civil, donde se puede corroborar esa información. El valor de información, valor final vendría a ser del 1 al 4, el 1 sería soltero, el 2 casado, el 3 conviviente y el 4 viudo. La escala de medición, esta sería nominal. Después el grado académico, su indicador sería estudios acreditados por diplomas. Valor final sería 0 hasta el 3, 0 sería pregrado, 1 bachiller, 2 maestría, 3 doctorado. Y en escala sería escala de medición ordinal. Saldos bancarios, tenemos como indicador el estado de cuenta bancario. El valor final sería en dólares y la escala de medición sería en intervalo. En la variable de edad, el indicador sería la fecha de nacimiento, el valor final años y la escala de razón. En la variable fiebre, cefalea y malestar general, el indicador sería el triague y cada uno tendría el valor final de sin o con. Por ejemplo, fiebre 0, 1, 0 sería sin fiebre y 1 con fiebre. Cefalea sería 0 sin cefalea, 1 con cefalea. Malestar general sería 0 sin malestar y 1 con malestar. Todas estas vendrían a ser de la escala nominal. Bueno, eso fue todo por el primer video. Muchas gracias.